Bueno, pues hola a todos. Ahora vamos a hacer un video rápido respecto de la Ley 29090, ¿ya? En el marco de lo que es las competencias del gobierno central y de los gobiernos municipales respecto de temas urbanos. Ya en particular la Ley 29090 se refiere a la regulación de las habilitaciones urbanas y de las edificaciones. Y se trata de una ley más que todo procedimental, no es un reemplazo para lo que se necesitaría en cuanto a una ley de suelos, ¿no? O una ley que se encargue de establecer los criterios y los instrumentos de planificación y además de ejecución. ¿Ya? No, es una ley en realidad que se encarga más que todo de la forma en que se dan estos procedimientos de solicitud de una licencia para habilitar, de una licencia para edificar, ¿no? Y además, cuáles son los requisitos, quiénes son los entes competentes para revisar esto, ¿ya? De esa parte es de la que se ocupa esta ley, ¿ya? Vamos con algunos detalles respecto a esto que espero que fomenten algo de la discusión que vamos a tener en clase. En particular, esta es un poco de la historia normativa de este tema. Es solamente del siglo XX que en nuestro país existen normas que regulan la urbanización, las habilitaciones urbanas, ¿no? Y algo más o menos similar se rige el tema de las edificaciones, ¿no? Aunque digamos acá tengo compilado el tema de los reglamentos que hubo respecto de las habilitaciones urbanas o respecto de las urbanizaciones. No vamos desde un reglamento de urbanizaciones y construcción en el 24, en la época de Leguía, hay un nuevo reglamento en la época de Odría, otro reglamento en la época de Belaúnde, el primer gobierno de Belaúnde, otro en el 69, en la época del gobierno militar, ¿ya? Y hasta ahí el tema de la habilitación urbana, el tema de la urbanización era algo donde estaba más involucrado el sector vivienda a nivel del gobierno central. Es a raíz de la Ley Orgánica de Municipalidades que salió en los 80s que esta Ley General de Habilitaciones Urbanas ya en el 97, en el segundo gobierno de Fujimori, establece que la competencia para las habilitaciones urbanas se encuentra a nivel de las municipalidades provinciales, ¿ya? Es ahí donde se encontraba esa competencia inicialmente, y en la ley más reciente, que es la actual, la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones en el 2007, ya en ese periodo ya más bien se pasa la competencia de las habilitaciones urbanas a los gobiernos locales distritales, ¿no? A las municipalidades distritales. Entonces, actualmente, si bien tenemos un órgano rector, que es el Ministerio de Vivienda, tenemos las municipalidades provinciales, o en el caso de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la que se encarga de la planificación, ¿no? De establecer la zonificación, las alturas y generar los parámetros urbanísticos edificatorios, ¿ya? Quienes revisan las solicitudes de licencias de habilitación y de licencias de edificación en Perú son las municipalidades distritales. Ellas son las que reciben las solicitudes y eventualmente emiten las licencias. Y ese es un primer punto en el cual quiero hacer énfasis en algo que es lo siguiente. Cuando hablamos de planificación urbana, hablamos de zonificación, ahí estamos hablando de normas, ¿no? De normas que tienen una vocación abstracta y general. Es decir, se establece una norma que en determinada zona se pueden hacer este tipo de actividades. Y esa es una norma que se establece para un conjunto indeterminado de personas. ¿Ya? Eso es lo que se hace en la planificación urbana, ¿no? Y eso todavía se mantiene a nivel de las municipalidades provinciales. A nivel de las municipalidades distritales, como les estoy diciendo, ya vienen las aprobaciones de licencias de edificación o de habilitación urbana. Esas ya no son normas, ¿no? Cuando una municipalidad te aprueba hacer una determinada construcción, eso es lo que se llama un acto administrativo. Un acto administrativo es revisar lo que tú has pedido y autorizarte a ti en particular, ¿no? En base a justamente una comparación con las normas. Entonces, esa es una primera distinción que me parece importante hacer acá, que es una norma, es un dispositivo de carácter general, mientras que un acto administrativo es un acto de carácter particular para una persona en específico, ¿no? Entonces, con esa breve referencia, pasamos ahora a la regulación actual en las normas en particular. Y lo que ahora voy a mostrarles es un poco de algunas normas, el texto de algunas normas. En las clases que yo dicto en Derecho, a veces trato de traerles más bien casos o gráficos, pero eso es algo con lo cual ustedes están más familiarizados. Lo que ahora voy a tratar es de mostrarles un poco las normas, porque creo que algo bueno va a ser en este curso que ustedes tengan cierta familiaridad con ver los textos de las normas y puedan ustedes mismos recurrir a ellas en su momento cuando alguien haga referencia a alguna norma, ¿no? Y no tengan que depender de un tercero para eso, ¿ya? En particular, este es un recordatorio del esquema que teníamos: la Constitución en un primer rango, las leyes en un segundo rango, los reglamentos en un tercer rango, y en una suerte de espacio paralelo, las municipalidades, que en principio tendrían que regirse por la Constitución,
¿no? En sus competencias, en las competencias que les tocan a ellas, ¿no? Y ahora, en particular, la Constitución, en el artículo 195, ¿ya? Que esto está regulado en la Ley Orgánica de Municipalidades, que es una norma de segundo rango, pero en particular en la Constitución se dice que los gobiernos locales son los que tienen la competencia para promover el desarrollo y la economía local, la prestación de servicios públicos, ¿no? Dentro de eso se encuentra también, y está en un inciso específico del 195, el tema de la planificación urbana, ¿ya? Y la zonificación, y en general el ordenamiento territorial. Pero dice la Constitución, y ahí es donde viene justamente lo interesante de esto, dice, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Las municipalidades no tienen una autonomía plena, no tienen una autonomía que quizás uno tendría en otros países, sino más bien tienen que regirse en base a las lógicas de una república unitaria que es nuestro país, ¿no? Entonces tienen que seguir determinados lineamientos que se establecen justamente a nivel regional y especialmente a nivel nacional, ¿no? Entonces, ese debate, hasta qué punto las municipalidades son autónomas y el Ministerio de Vivienda puede determinar algunas líneas rectoras, ese es uno de los debates que en todo momento existe en el tema de desarrollo urbano. ¿Ya? Y eso se va a reflejar en la ley de la cual queremos hablar un poco ahora, que es la ley 29090. En el artículo 2.2 de la ley 29090 justamente dice esto, dice, los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento se aplican a nivel nacional, queriendo hacer énfasis justamente en el tema de que esto es algo que tienen que aplicar todas las municipalidades distritales al momento de revisar solicitudes de licencias de edificación o de habilitación urbana, ¿no? Y esto además pongo esto como una referencia, porque este no es un texto original de la ley cuando esta fue aprobada en el año 2007, ¿no? Sino es más bien un agregado justamente porque se vio que había esos inconvenientes, había cierto nivel de, entre comillas, desobediencia de las municipalidades de lo que decía esta ley, ¿no? Y en el 2016 y en muchas otras modificaciones, porque esta ley del 2007 ha recibido un montón de modificaciones, incluso este mismo año, ¿ya? Una de las cosas que se incluyó fue esto, para darle esa tónica de que esto debe aplicarse a nivel nacional, ¿ya? Y así también se entiende este último párrafo, el 2.2, que dice, cualquier requerimiento o requisito adicional a lo previsto en los procedimientos de la presente ley y su reglamento, que era algo que muy continuamente hacían las municipalidades y siguen haciendo las municipalidades, constituye una barrera burocrática ilegal, ¿no? ¿Y qué significa ponerle ese término de barrera burocrática ilegal? Es permitir la entrada de Indecopi, para que cuando hay un usuario, una empresa, que encuentra que se están agregando requisitos que no dice la ley o que no dice el reglamento, pueda denunciar a la municipalidad ante Indecopi, de modo que se considere ese requisito como una barrera burocrática ilegal y que se deje sin efecto ese requisito, ¿ya? Ese es el debate en el que se encuentra todo esto en la ley 29090. No es fácil decir qué lado está correcto, ¿no? Porque si bien por un lado se necesita cierta uniformidad o cierta predictibilidad en cuanto a lo que las municipalidades van a requerir, ¿no? Y para eso sirve la línea rectora del Ministerio de Vivienda, ¿ya? Esta entrada, por ejemplo, de Indecopi también es muy disruptiva en cuestiones de planificación urbana. Muchas municipalidades, cuando tratan de implementar ciertos programas o ciertas políticas a nivel local, ¿no? Las empresas privadas o los actores privados recurren a Indecopi justamente para tumbárselos. Entonces, ahí es donde está ese tipo de debates, ¿no? En el que seguramente podemos entrar con ustedes. ¿Ya? Y otra norma que me parece importante mencionar respecto de la 29090, ¿ya? Obviamente la ley tiene un montón de artículos, pero algo que es interesante tocar es el tema de los derechos de construir. La norma dice, en el artículo 12, el otorgamiento de la licencia de habilitación o de edificación determinará la adquisición de los derechos de construcción y desarrollo. Da a entender, por tanto, que uno antes de pedir una licencia o de solicitar la posibilidad de construir a la municipalidad, uno no tiene el derecho a construir o un derecho a desarrollar, ¿ya? Eso, en principio, es un tema al menos discutible, ¿ya? Y personalmente considero claramente errado, ¿ya? Porque cuando uno revisa las otras leyes en el ordenamiento y en particular algunas de las que hemos citado en ese esquema que les he puesto, tanto la Constitución como el artículo 923 del Código Civil, el propietario dentro de su derecho está, entre otras cosas, el de disponer, el de edificar. Dentro de la disposición está justamente el hacer modificaciones en un bien.
¿ya? Entonces, un propietario, dentro de su derecho, tiene la posibilidad de modificar, de construir, ¿no? O de habilitar. Ahora, que uno diga que el derecho de propiedad incluye eso, no significa que eso sea algo ilimitado, ¿no? Lógicamente, como cualquier derecho, el derecho de propiedad que incluye la posibilidad de edificar se encuentra limitado y regulado, entre otras cosas, por la Ley 29090 y las normas complementarias, ¿ya? Pero como hay ese cierto miedo de que si uno dice que este derecho se encuentra dentro del derecho de propiedad y sea posible que alguien cuestione que le pongan limitaciones, por eso se pone esta redacción, ¿no? Determinará la adquisición de los derechos de construcción. ¿Ya? Ahora, eso genera una contradicción en sí misma porque acá abajo se pone la expedición de las citadas licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales. ¿Qué son derechos reales? Justamente el derecho de propiedad, ¿no? Entonces, en el primer párrafo dicen, te estamos dando derechos de construcción, y en el segundo párrafo dicen, no estamos pronunciándonos en nada respecto del derecho de propiedad, incluyendo el derecho de construcción. Entonces, ¿cómo resolver esa contradicción que está ahí? En realidad, sí hay un derecho del propietario de construir, pero que el derecho de propiedad esté incluyendo el tema de poder construir, no significa que no se pueda limitar o regular. Y en efecto, las municipalidades tienen toda la competencia para regular eso en función a un límite claro que tiene el derecho de propiedad, que es el bien común. Y así está reconocido incluso en la Constitución. Eso es un debate que también es interesante tocar y discutir. Y ya finalmente la parte procedimental, ¿cómo funciona esto en la parte procedimental? Básicamente en el esquema básico, ¿no? Y esto es el esquema completamente básico, ¿no? Porque acá, digamos, no entran una serie de disposiciones especiales que existen, por ejemplo, para las áreas que se encuentran en centros históricos, que han sido lógicamente urbanizadas antes de que cualquiera de estas normas que les he mostrado entre en vigencia, tampoco en parte a los asentamientos informales que han sido titulados por COFOPRI. Hay reglamentos además especiales para habilitaciones para vivienda social, habilitaciones y edificaciones para vivienda social. También tienen una regulación específica la inversión pública que hace el Estado. Entonces, hay muchos espacios en donde hay normas bien específicas, ¿ya? Este es el esquema general, el que ustedes tienen en la pantalla. En el esquema general, la idea es que tenemos el proceso de transformación de un predio rústico a un terreno en el que además se hace una construcción. Entonces, el íter que se sigue es básicamente, primero, el pedir una licencia de habilitación urbana ante la municipalidad distrital, ¿no? Esta se otorga, te dan un determinado plazo de 3 años para hacer las obras de habilitación y terminado ese proceso, se solicita a la municipalidad misma la recepción de obras de habilitación, donde ya se pasa a ser jurídicamente un predio urbano. En ese momento ya uno es un predio urbano. Esto tiene obviamente varios detalles, por ejemplo, los aportes que hay que hacer, las distintas obras y las factibilidades de servicios que uno tiene que tener, ¿no? Entonces hay un detalle regulado justamente sobre esto en la ley 29090, ¿no? Pero ese es el proceso al cual se refiere el procedimiento de habilitación urbana. Cada uno de estos es, como les decía hace un momento, un acto administrativo, ¿no? Hay unas normas de planificación que son en abstracto, pero para yo tener un derecho en particular para hacer la habilitación urbana, necesito un acto administrativo particular que me emite la municipalidad y también para que determine que sí he cumplido con hacer la habilitación urbana de acuerdo a lo que se me permitía, también hay un segundo acto administrativo que se llama la recepción de obras de habilitación, ¿ya? Y algo similar con la construcción. Ya cuando tengo un predio urbano, yo puedo solicitar una licencia de edificación. Esto también me da un determinado plazo para poder construir, ¿ya? Yo construyo de acuerdo a cómo se me ha aprobado y eventualmente solicito la conformidad de obra, ¿ya? La conformidad de obra que determina que sí he construido de la manera en que se me ha aprobado y con eso ya tengo un terreno urbano y además construido. Es un paso posterior el que viene ya de hacer que todo esto se inscriba en registros públicos, ¿no? En los registros públicos seguramente inicialmente había un terreno sin construir. Después de todo esto, lo que va a haber es un terreno donde va a haber lo que se llama una declaratoria de fábrica. La declaratoria de fábrica es el acto de llevar esto que está pasando a nivel municipal a la Superintendencia de Registros Públicos. Ese último proceso tiene sus normas y sus lineamientos y sus directivas que ya se encuentran más en la competencia de registros públicos y quizás las podemos hablar en cierto momento. Pero la 29090 se ocupa de este proceso que ustedes tienen delante, ¿ya? Y en particular, un tema adicional con el que vamos a terminar es el tema en específico y donde además entran más centralmente que los abogados o que los empresarios, los arquitectos justamente,
el tema de la licencia de habilitación urbana y la licencia de edificación, cuando uno pide esas licencias, ¿ya? Cuando uno pide esas licencias, en la ley ustedes van a ver que ese pedido de licencia depende de varias cosas, ¿no? Y además se clasifica en algo que no voy a entrar al detalle ahora, que es las modalidades, ¿no? Las obras que son de menos entidad, ¿no? De menos envergadura, van en la modalidad A, ¿no? Y esa se va complejizando en la modalidad B, en la modalidad C, hasta la modalidad más compleja, que es la modalidad D, ¿no? Pero más o menos, ¿cómo funciona eso? Y eso es una cosa que además aplica a la mayor cantidad de procedimientos administrativos que uno hace ante el Estado, aplica de esta manera, y esto es una cuestión de teoría de derecho administrativo, ya, o de procedimiento administrativo. Cuando uno solicita algo al Estado, ¿no? Y en particular a una municipalidad, puede esa solicitud aprobarse de dos maneras. Una, aprobación automática y otra, evaluación previa. Aprobación automática, que por ejemplo aplica a la modalidad A de las licencias de habilitación urbana y de edificación, es básicamente tú cumples todos los requisitos, todas las firmas, todos los documentos que se te piden, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, para el caso urbano va a ser la firma de un profesional, de un arquitecto colegiado, ¿no? Y presentas tu expediente a la municipalidad. Como se trata de una obra no muy grande, por ejemplo, una vivienda unifamiliar que sea menor a 120 metros cuadrados, ¿no? La municipalidad considera que se te puede otorgar la licencia de manera automática. Entonces, tú en el momento en que presentas la licencia, ¿ya? Tienes un cargo de parte de la municipalidad, un cargo sellado. Eso ya es tu licencia, de frente, ¿ya? Eso no significa que la municipalidad no pueda revisar eso que ha presentado después. Eso se llama la fiscalización posterior, pero eso ya es una licencia que tú tienes para poder de frente hacer las obras que necesitas. Mientras que cuando estamos en las modalidades B, C, D, esas ya requieren una evaluación previa de la municipalidad, ¿ya? Y esas modalidades justamente van a ir avanzando desde una vivienda ya más grande, quizás hasta una de 5 pisos en la modalidad B, quizás una vivienda ya más grande o algunos locales comerciales en la modalidad C, y ya quizás lotizaciones industriales o centros comerciales van a estar en la modalidad D, ¿ya? Esas, en su evaluación previa, significa que básicamente la municipalidad va a tener que revisar primero el expediente que se le presenta, ¿ya? Y recién en base a eso hacer un pronunciamiento. Sin embargo, todo eso no funciona de manera igual en todos los casos, ¿ya? Hay la posibilidad de que la municipalidad revise esto a través de sus respectivos funcionarios, ¿no? Que sean no funcionarios de la municipalidad, sino los revisores urbanos, que son, por ejemplo, arquitectos que se encuentran dentro de un listado de personas nombradas como revisores urbanos, que son los que hacen la revisión en lugar de la municipalidad y lo hacen además fuera de la municipalidad. Entonces tú, en lugar de presentar tu expediente a una municipalidad, la presentas a los revisores urbanos, ¿no? Estos revisan el estudio, te consultan y te dan una aprobación, y ya cuando llevas esto a la municipalidad, ya es como si estuvieras ante una aprobación automática, porque el cargo ya es tu aprobación. Ya no es aprobación automática porque esa fue una evaluación previa, pero hecha por revisores urbanos, ¿ya? Y el tercer caso es el de las comisiones técnicas, donde están ya comisiones formadas usualmente por algún representante de la municipalidad, por delegados del colegio de arquitectos, del colegio de ingenieros, ¿no? Y que son especialmente para los proyectos más complejos, donde uno presenta el expediente, ¿no? Va a la municipalidad, hay una comisión técnica que revisa esto y ellos eventualmente emiten un dictamen que es el que la municipalidad tiene que adoptar al momento de decir si va o no va la licencia. Eso es un poco de las estructuras, de las lógicas bajo las cuales se aprueban estos procedimientos, tanto para obtener una licencia de habilitación urbana en este punto, como para obtener una licencia de edificación. Ya un tema final para agregar a esto es que cuando hay una evaluación previa, es posible, ya incluso no solo a nivel de las municipalidades, sino para cualquier procedimiento administrativo del Estado, hay lo que se llama el silencio administrativo, que es si la municipalidad en el plazo determinado, por decir 30 días hábiles, no se pronuncia, ¿no? En el TUPA de la municipalidad va a haber dicho el tema de que si no digo nada, se entiende silencio administrativo positivo, que significa se entiende aprobado, ¿no?
o silencio administrativo negativo, que se entiende desaprobado, entonces ya sin tener que esperar a que yo me pronuncie, tú ya puedes ir a apelar a una segunda instancia. Todo esto en la idea de que no yo cancele o te congele tu proceso, tu procedimiento, tu proyecto por el hecho de yo no pronunciarme. Entonces, en este caso de los procedimientos sujetos a evaluación previa, ahí ustedes van a ver en las normas y en su práctica también supuestos en los que aplica el silencio administrativo, ya sea positivo o negativo. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a un mapa grande respecto de estos procedimientos que regula la 29090, ¿no? De modo que podamos sobre esa base quizás conversar, entrar a algunos detalles, ¿no? Y discutir las cosas que a ustedes les queden como dudas, ¿ya? Entonces ahí dejamos este video y nos vemos en uno siguiente. Ya, adiós.